¿vale? Vale, voy a grabar siempre las clases, ¿vale? Para que en cualquier momento podáis acceder a ellas y repasarlas. Vale, pues empezamos con la lección 1, que se llama sucesiones, ¿vale? Entonces, bueno, en matemáticas siempre debemos intentar entender por qué estudiamos las cosas. Yo, de hecho, el primer día me esforcé en explicaros, en motivaros por qué el método matemático, el método económico, los modelos económicos son tan importantes en economía, y siempre vamos a intentar tener claro un poco por qué estudiamos las cosas. Vamos a intentar motivar las lecciones. No siempre es posible. ¿Por qué? Porque hay lecciones que son lecciones de conceptos. Entonces, al final, muchas veces dicen, no, es que es importante tener el concepto de límite para poder entender el concepto de derivada y entonces, a su vez, poder aplicar la derivada. Entonces, ¿por qué lo que nos interesa en realidad? Lo que nos interesa en realidad es aplicar las derivadas, saber lo que es la derivada, porque la derivada se utiliza muchísimo en economía, en empresas, en finanzas, etcétera, ¿no? Y al final hay una parte conceptual ahí que es muy difícil de motivarse por ese camino, ¿no? Pues pasa un poco lo mismo con las sucesiones. Las sucesiones las vamos a ver porque el objetivo fundamental de este curso es entender el concepto, entender todo lo relacionado con el cálculo. Si recordáis el cálculo, la palabra clave que representaba el cálculo, si tuviéramos que poner una palabra, era el concepto de proximidad, de límite, de cercanía, ¿no? Y de hecho, en el concepto de cercanía se van a basar el concepto de continuidad, que vamos a ver que para los economistas es muy importante, el concepto de derivada, que es todavía mucho más importante y que de hecho vamos a aprender a aplicarlo a cuestiones económicas. Luego, cuando veamos integrales, también vamos a ver que las integrales son un límite, o se puede entender como un límite, el real de Riemann. Pero vamos a estar hablando de límite. Entonces, necesitamos entender matemáticamente qué es esto de límite, ¿vale? Cuando digo de necesitamos, me refiero a que, bueno, que formalmente es importante que se conozca, ¿vale? En un grado universitario, las cosas que se aprenden no solamente se aprenden para aplicarlos directamente a cuestiones prácticas, como si fuera un grado formativo, ¿no? Es decir, en la universidad muchas de las cosas que se aprenden pues para poder pues entrenar nuestra cabeza a resolver problemas, para poder ejercitar la capacidad de abstracción, es decir, para desarrollar una serie de habilidades que no siempre tienen una aplicación práctica concreta, ¿no? Es decir, bueno, y saber el concepto de límite, esto, a ver, voy a ganar pasta con esto el día de mañana, pues seguramente no, seguro que no, ¿vale? Entonces, pero sí que necesitamos crear una estructura conceptual en nuestra cabeza para sobre eso construir todos los conceptos económicos que sí que nos van a permitir el día de mañana desarrollar nuestra actividad en uno u otro sitio, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque esta lección es una lección muy teórica. Lección sucesiones es muy teórica. Y básicamente el objetivo es que tengamos una primera aproximación al concepto de límite en unos elementos matemáticos que son más sencillos que las funciones. Nuestro objetivo es conocer el límite de una función. Ese es el objetivo, ¿vale? Vamos a trabajar con funciones. Ya eso lo hemos hablado la semana pasada. Vamos a trabajar con funciones. El límite de una función es un concepto un poquito complejo, ¿vale? Bueno, vamos a intentar aprovecharnos de las sucesiones, que son más sencillas, para ver si a partir del concepto de límite de una sucesión, pues entendemos luego la lección 3 de una manera más sencilla el concepto de límite de una función. Entonces, por eso queda una lección, la lección 1 es una lección teórica, es una de las más teóricas del curso, ¿vale? Entonces, siempre aviso que no os asustéis hoy, ¿vale? Si esto queda como, esto es una matemática totalmente diferente a la que estáis acostumbrados a ver, porque no va a haber cálculo, ¿vale? No os asustéis porque es solamente una o dos clases, un par de clases en el curso, ¿vale? Y además tenemos unas sucesiones especiales que se llaman las series económicas, que son sumas infinitas, que vamos a ver en la lección 2, y que esas sí que se puede utilizar en economía, ¿vale? Vamos a ver un modelo económico en el que la valoración de un activo hoy es la suma de todos los rendimientos de ese activo en el futuro. Se llaman los modelos de valor presente, ¿no? Es decir,
Tú, por ejemplo, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por una casa hoy o por un activo financiero hoy? Bueno, pues estos modelos lo que dicen es que estarías dispuesto a pagar lo que rinda hoy, más lo que rinda mañana, más lo que rinda pasado, más lo que rinda el otro, es decir, la suma de todo su rendimiento. Si es una suma finita, no hay problema, es una cuestión de sumar, ¿no? Fácil. Pero si es una suma infinita, ya ahí es un problema. ¿Por qué? Porque esa suma se puede hacer, no se puede hacer, puede converger a un número o no. ¿Vale? Pues eso es justamente lo que vamos a estudiar en la lección, ¿no? Esas sucesiones especiales que son las series, y las vamos a aplicar a un concepto económico, ¿vale? Pero bueno, empezamos. Esta lección ya es muy teórica. Empezamos con la lección 1 y vamos a trabajar con sucesiones. Entonces, lo primero, ¿qué son las sucesiones? Pues las sucesiones son simplemente una aplicación de los números naturales en los números reales. De tal manera que a cada número natural, el 1, el 2, el 3, el n, le corresponde un número real que se denota a sub 1, a sub 2, a sub 3, ¿vale? El término general se denota como a sub n, ¿vale? Pues, por ejemplo, si tú tienes a n igual a n cuadrado, esa sucesión, lo que estamos diciendo es que el 1 lo conectamos con el 1 al cuadrado, que es 1. El 2 lo conectamos con el 2 al cuadrado, que es 4. El 3 lo conectamos con el 3 al cuadrado, que es 1, ¿vale? Bueno, pues esta sucesión de elementos que tenemos aquí, ¿vale? Es justamente una sucesión. Es simplemente una aplicación de los números naturales en los números reales. Vale, una vez que tenemos claro lo que es una sucesión, básicamente lo que nos importa es saber, entender qué es lo que ocurre cuando esa sucesión aumenta, ¿no? Es decir, si yo represento la sucesión, ¿vale? Este es n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, ¿vale? N igual a 4. Y yo represento el término general en el eje Y, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner este, ¿vale? A medida que la sucesión aumenta, a medida que doy valores a los números naturales, ¿vale? El valor de la sucesión, el valor del término general a sub n, le pueden ocurrir básicamente dos cosas. La primera es que se vaya al infinito, es decir, que eso crezca de forma descontrolada hasta el infinito, ¿vale? La segunda opción es que converja a un número, que vaya a un número. Por ejemplo, imaginad que tengo una sucesión que hace así, ¿vale? Y converge a un número, ¿vale? Es decir, que tenga límite finito o que tenga límite infinito, ¿vale? Pues justamente lo que vamos a hacer ahora es que vamos a definir matemáticamente estos dos casos. El límite finito y el límite infinito. Y vamos a intentar entender matemáticamente qué implica esa definición o qué es lo que nos está diciendo esa definición. ¿De acuerdo con esto? Vale, pues empezamos con la primera definición. Decimos que el límite cuando n tiende a infinito de una sucesión a sub n es igual a L, también se dice que converge, si para cualquier epsilon que tú elijas. Esto es para todo. No sé si estáis familiarizados con el lenguaje matemático, si no yo lo voy traduciendo. Para cualquier epsilon que tú elijas, ¿vale? Existe un número natural, un n0, tal que la distancia del número natural al límite es más pequeño que epsilon para todo n mayor que n0. Sí, muchas veces. Voy a repetir muchas veces. El objetivo justo de la clase de hoy justamente solamente es entender este límite y entender el siguiente que vamos a ver, ¿vale? Vale, entonces, esta es la definición, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que, bueno, en los apuntes que tenéis colgados aparece con palabras, ¿vale? Es decir, ahí aparece, ¿no? Pero lo que me importa es que os quedéis con la idea, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que esto es una definición, ¿vale? Y como tal, no se puede entender.
No podemos preguntarnos por qué el límite es esto. No, esto es una definición. Recordáis que esto no sé si lo hemos hablado ya alguna vez, ¿vale? En matemáticas tenemos definiciones o tenemos axiomas que son principios que no se pueden entender, no se pueden comprender. Se pueden conocer, se pueden aplicar, pero no se pueden entender. Es decir, no tiene sentido preguntarnos ¿por qué la definición de límite es así? No, es una definición, ¿vale? Y luego, con las definiciones, con los axiomas, con los conceptos, hacemos razonamientos lógicos, ¿vale? Vamos actuando con ellos para entender cosas, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que esto no lo podemos entender, es una definición. Lo que podemos es aprendérnosla e tener la intuición de lo que está diciendo, ¿vale? Eso sí lo podemos hacer. Pero la pregunta de ¿por qué la definición de límite es esa? Eso no tiene sentido, ¿vale? No se puede hacer, porque es una definición. Vale, entonces, vuelvo otra vez al principio. Decimos que una sucesión AN tiene por límite L cuando N tiende a infinito, cuando N es grande, sí. Para cualquier valor epsilon que tú elijas, ¿vale? Yo añadiría entre paréntesis, por muy pequeño que sea, esa es la clave, porque cuanto más pequeño va a ser más difícil, ¿vale? Existe un número natural tal que la distancia de la sucesión al límite es más pequeña que epsilon a partir de ese número natural. Es decir, para todo n mayor que n. Entonces, esto yo soy consciente que posiblemente sea la primera vez que veis las matemáticas desde el punto de vista de la definición, ¿no? Es decir, estáis acostumbrados a utilizar las matemáticas para resolver cuestiones. Y dicen, esto se resuelve así, vosotros lo resolvéis, ¿vale? Y vamos a intentar entender un poco más, ¿vale? Luego volveremos, la volveré a decir otra vez, no hay problema, pero si me dejáis, ¿sí? Si me dejáis, vamos a hacer un pequeño análisis gráfico de lo que está pasando, porque muchas veces las gráficas nos ayudan, ¿no? Entonces, fijaos, si yo cojo una sucesión, no, lo voy a hacer en un gráfico gráfico. O sea, todo para mí. Vale. Vamos a suponer que voy a representar esta sucesión. ¿Vale? Las sucesiones se representan con valores en cada uno de los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. Más o menos. Vale, y vamos a intentar entender, sabemos que esta sucesión tiene límite L, ¿vale? ¿Vale? Y vamos a intentar entender qué es lo que está pasando. Entonces, decimos que una sucesión tiene límite L si para cualquier epsilon, por muy pequeño que sea, ¿vale? Existe un número natural, un n0, tal que la distancia de la sucesión al límite es más pequeño que epsilon, ¿sí? ¿El verde no es una buena idea? No. Pues bueno, pues seguimos con el azul. Vale, decimos que para todo epsilon existe un n0 tal que la distancia del límite a la sucesión es más pequeño que epsilon para todo n mayor que n0. Fijaos, esta definición
tiene tres partes, tiene tres cosas, ¿vale? La primera es la condición, ¿vale? La condición es que para todo épsilon tiene que existir un n0, ¿vale? Es decir, que en esta definición lo que tiene que ocurrir es que, dado un épsilon, que tienes que encontrar un número natural, ¿vale? Fijaos, la solución no es un número, la solución es una relación. ¿Entre quién? Entre épsilon y n0, ¿vale? La solución es una relación. ¿Existe esa relación o no existe? Dado un épsilon, tú me puedes poner un n0 que cumpla, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que cumplir? Esta es la siguiente parte. Lo que tiene que cumplir es que la distancia del límite a la sucesión tiene que ser más pequeña que épsilon. Y la última parte es ¿cuándo? Pues para los n grandes, para los n mayor que n0, ¿vale? Pues vamos a coger un épsilon. Por ejemplo, imaginaos este épsilon. Épsilon es un número, es una distancia. ¿De acuerdo? Ahora, dado ese épsilon, podemos encontrar un valor de estos de aquí de n0, tal que a partir de ese número la distancia de la sucesión sea más pequeño. Pues vamos a ver, épsilon es esto, ¿no? Por lo tanto, épsilon, la distancia de épsilon al límite está aquí, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate, en el 2, la distancia de la sucesión, os recuerdo que la sucesión son los puntos, ¿vale? La distancia de la sucesión al límite es más grande o más pequeña que épsilon. Más grande, porque está por debajo, ¿lo veis? Sin embargo, en el 3, la distancia de la sucesión al límite, que es más grande o más pequeña que épsilon. Fijaos, es esta, ¿no? Y sin embargo, épsilon es todo eso. Y la siguiente, también. Y la siguiente, también. La siguiente, también. Anda, ya está. Hemos visto que, dado este épsilon de aquí, tú puedes encontrar un número natural, que en este caso es el 3, a partir del cual toda la distancia de la sucesión al límite es más pequeña que épsilon. Por lo tanto, en este caso, ¿se cumple la definición de límite? Sí, se cumple, porque dado un épsilon, tú puedes encontrar un n0 tal que la distancia de la sucesión al límite es más pequeña. ¿Sí o no? Ya luego haremos un ejemplo de cómo podemos comprobarlo esto en la práctica, pero en principio es conceptual. Este es el concepto del límite. La idea del límite es muy sencillo. Si tú, dado cualquier número, puedes encontrar un número natural a partir del cual la distancia de la sucesión al límite es muy pequeñita, tiene límite. Si no lo puedes encontrar, no tiene límite. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Vale, alguien puede decir, claro, pero es que has elegido un épsilon muy grande. Y si elegimos un épsilon más pequeño, bueno, si elegimos un épsilon más pequeño, por eso decía, por muy pequeño que sea, si elegimos un épsilon más pequeño, en ese caso, ¿vale? En el caso del 3, la distancia del límite de sucesión es más grande o más pequeña que épsilon. Más grande, ¿vale? Pero ¿qué pasa en el 4? De nuevo, en el 4 la distancia es más pequeño. Y en el 5, más pequeño. En el 6 es más pequeño. Es decir, que el n no es fijo. ¿El n de quién depende? ¿De quién tiene que depender el n? Del épsilon, muy bien. Pero la clave es que para cualquier épsilon, por muy pequeño que sea, tú puedes encontrar un n, que lógicamente, si épsilon es más pequeño, pues n tendrá que ser más grande, lógicamente. A partir del cual la distancia es más pequeña que épsilon. Si eso lo encuentras, entonces decimos que la sucesión tiene límite, ¿vale? Si eso no lo encuentras, pues entonces decimos que la sucesión no tiene límite, ¿vale? Es decir, es una definición. ¿Sí o no? Nunca vamos a calcular los límites de esta manera, los vamos a calcular como visteis el año pasado, es decir, con las determinaciones y todo eso, ¿vale? Pero para entender el concepto de límite es este, tan sencillo como eso. Matemáticamente decimos que una sucesión tiene límite si yo puedo encontrar un épsilon a partir del cual la distancia de la sucesión al límite es más pequeña que ese épsilon, ¿vale? ¿Volvemos otra vez a leerla a ver si la entendemos mejor a la definición?
decimos que una sucesión tiene límite L cuando tiende a infinito, sí, para cualquier epsilon que tú elijas, muy pequeño que sea, existe un número natural tal que, ¿qué es esto? Esto es una distancia. La distancia de la sucesión al límite es más pequeño que epsilon, coma, ¿cuándo? Para todo n mayor que n. ¿Vale? ¿Tiene ahora más sentido esa definición? ¿Tiene ahora más sentido? O sea, parece que tiene más sentido, ¿no? Es decir, fijaos, en el fondo estamos definiendo límite de una forma, pues, lo que tenemos todos en la cabeza. ¿Cuándo una sucesión tiene límite? Pues cuando se acerca mucho, ¿vale? Es decir, cuando se acerca mucho la sucesión al valor, entonces decimos que tiene límite, ¿vale? Lo que pasa es que matemáticamente, pues bueno, hay que ser un poquito más formal, pero básicamente la idea es esa. ¿Dudas con esto? Venga, vamos a hacer un ejemplo para que con ese ejemplo podamos entender todavía mejor el concepto de límite de la sucesión, ¿vale? Entonces, ejercicio, ejemplo, ejercicio, ¿vale? Comprobar, este por ejemplo podría ser un ejercicio de examen, ¿vale? Comprobar que la sucesión AN igual a 1 entre n converge a 0 o, dicho de otra manera, que tiene límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n es igual a 0, ¿vale? Vale, entonces en este caso, como es comprobar o demostrar, pues lógicamente lo que no valdría es coger y hacer así, límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n es igual a 1 entre infinito. ¿Cuánto vale 1 entre infinito? ¿Cuánto vale cualquier número dividido entre infinito? 0, muy bien. ¿Vale? Eso no es demostrar la definición de límite, sino que esto es calcular un límite, ¿vale? Y esto lo veremos en la lección 4, cómo calcular límites, ¿vale? Porque luego una cosa es el concepto que necesitamos saberlo para montar sobre una estructura sólida, lo que vamos a ver después, pero luego en la vida real, o sea, ni siquiera en la vida real, en la vida real de la asignatura, cuando vayamos a hacer ejercicios de clase, exámenes, etcétera, si yo tengo que calcular un límite, no voy a estar haciendo todo esto, es decir, lo calculo como pueda, ¿vale? Entonces, una cosa es entender el concepto y otra cosa es calcular, ¿vale? Calcular cosas. En este caso vamos a intentar entender el concepto, por tanto no hacemos esto, que es un cálculo. Ya lo haremos en el futuro, vale. Entonces, empezamos con la definición. Para todo epsilon, ¿vale? Tiene que existir un número natural tal que la distancia de la sucesión al límite tiene que ser menor que epsilon para todo n mayor que n0, ¿vale? La que hemos puesto antes, es la misma. Hay que saber eso de memoria, ¿vale? Saberse de memoria o me vale con palabras, ¿vale? No hace falta que sea matemáticamente. Vale. ¿Y ahora qué hago? Sustituyo. Donde ponga A entre N, pongo 1 entre N, ¿no? Donde ponga A sub N, pongo 1 entre N. Que es la de mi ejercicio, ¿lo veis? Donde ponga el límite general, pongo el valor concreto. ¿Vale? Y ahora busco una relación entre n y epsilon. Es decir, si para todo epsilon tiene que existir un n, lo que te va a devolver esta expresión es n. Quieres ver si existe el n, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es el que tienes que despejar? ¿Epsilon o n? Tú introduces epsilon y te devuelve n, por lo tanto, lo que tienes que despejar es n, ¿no? Que es lo que te va a devolver. Vale, entonces empezamos. 1 entre n menos 0. 1 entre n menos 0. 1 entre n, muy bien. Si a un número le restamos 0, ¿cómo queda el número? Vale, hay que partir de lo que sabemos, coger energía, coger confianza, ¿vale? Y a partir de ahí construir cosas nuevas. Vale, menor que epsilon. Y ahora, ¿recordáis que el otro día os dije que si invertíamos ambos lados de la desigualdad cambia de signo? ¿Recordáis que lo repasamos? Si alguien tiene dudas, pues simplemente que os ponga un pequeño ejemplo.
Si 7 es más grande que 3, un séptimo, ¿qué es? ¿Más grande o más pequeño que un tercio? ¿Qué es más grande, un séptimo o un tercio? Un tercio, ¿vale? Cambia eso, ¿vale? Por lo tanto, si 1 entre n es menor que epsilon, si yo invierto ambos lados, ¿vale? La desigualdad, ¿qué le pasa? Que cambia, ¿no? Y por eso lo que tenéis es que n es mayor que 1 entre epsilon. Por lo tanto, lo que acabo de mostrar es que efectivamente tiene límite. ¿Por qué? Porque, fijaos, para cualquier epsilon que tú des, el que tú quieras, existe un n, fijaos, mayor que, a partir del cual se cumple la desigualdad. Se cumple, pero en la condición de la definición de límite, ¿vale? Esta relación, este cuadrado que ha salido aquí, es la relación entre n y epsilon que me demuestra, que me implica que se cumple la definición. Dado cualquier valor de epsilon, el que queráis, yo puedo encontrar un n a partir del cual se cumple la definición. ¿Vale? La clave está esta desigualdad. Si hubiera quedado así, ¿vale? Entonces no tendría límite. ¿Por qué? Porque la definición de límite se cumpliría para los n pequeñitos. Y yo quiero que se cumple para los n mayores, para los n grandes. ¿Vale? Aunque con esto ya tendríamos la definición hecha, vamos a hacer un ejemplo, no nos vamos a quedar aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a dar un valor de epsilon, ¿vale? Voy a dar el valor epsilon igual a 0,01, ¿vale? 0,01 es suficientemente pequeñito, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿existe un valor de n dado ese epsilon tal que la distancia de la sucesión al límite sea más pequeño que 0,01? Bueno, si la demostración es cierta, yo he demostrado que sí, que justamente el n que cumpla que sea mayor que esta cantidad, ¿vale? Por lo tanto, si epsilon es igual a 0,01, 1 entre 0,01 es 100. Es decir, a partir de 100 se tiene que cumplir esa definición. En 101, en 102, en 103. Bueno, vamos a ver si se cumple en 101. ¿Qué tiene que ocurrir en 101? Que la distancia de la sucesión al límite tiene que ser más pequeñita que ¿quién? Que epsilon, muy bien. Pues venga, ¿la sucesión cuál es? Es 1 entre n, por tanto 1 entre 101. Fenomenal. ¿El límite cuánto vale? 0. ¿Vale? ¿Cuál es la distancia de la sucesión al límite? 1 entre 101 menos 0, que es 0,009. ¿0,0099 es más pequeño que 0,1? 0,0099, sí, pues ya está, se cumple, efectivamente. En 101, la distancia de la sucesión al límite es más pequeña que epsilon. Yo no, aquí ya lo tengo hecho, pero si lo hacéis en 102, en 103, en 104, ¿vale? En todo se cumple. Por lo tanto, acabo de demostrar, bueno, acabo de hecho de poner un ejemplo que efectivamente esta sucesión tiene el límite finito. ¿Dudas con esto? ¿Repito? ¿Repito? Sí, por favor. Decimos que una sucesión tiene límite finito, sí. Para cualquier epsilon que tú elijas, existe un n0, un número natural. Es decir, tiene que existir una relación, ¿vale? Entre n y epsilon, ¿vale? Vale. Para cualquier epsilon que tú elijas, ¿vale? Por muy pequeño que sea, ¿no? Es decir, aunque yo elija 0,000001, aunque tú lo elijas eso, ¿vale? Lógicamente el n va a tener que ser muy grande, ¿no? Para que se cumpla, pero para todo epsilon existe un n, ¿vale? ¿Qué tiene que cumplir esa relación? Tiene que cumplir que la distancia, la diferencia entre la sucesión y el límite sea más pequeño que epsilon, ¿vale? ¿Y cuándo lo tiene que cumplir? Pues lo tiene que cumplir para todo n mayor que n. ¿De acuerdo con esto? Vale.
Vamos al ejemplo y me pide, bueno, pues en este caso, demuestre usted si la sucesión AN igual a 1 entre N, que es una sucesión muy sencillita, converge a 0, o dicho de otra manera, tiene límite 0. Bueno, pues si me dicen que demuestre o que aplique la definición, pues lo primero que tengo que hacer es poner la definición. La definición es la que he dicho antes, para todo S, que es de 0, tal que, fijaos, y esta es la condición básica de la definición, ¿vale? Pues sustituyo en este caso, donde ponga AN pongo mi sucesión. Donde ponga el límite pongo el que sea, en este caso 0, en este caso será un 1, un 2, un 4, lo que sea, ¿vale? Y despejo ¿quién? N, porque quiero saber si para todo epsilon existe un N, espejo N. ¿Vale? Y me queda que efectivamente, aquí lo tengo, los N mayores que 1 entre epsilon. Si tú das cualquier valor de epsilon, esta relación te da el valor de N. Por ejemplo, si tú eliges igual a epsilon igual a 0,0000143, ¿cuál es el N a partir del que se cumple? Bueno, pues así a ojo no se puede, pero con calculadora es muy fácil, ¿no? Sería 1 dividido entre 0,000143. Pues 6.993. Bueno, pues en 6.994 ya se cumpliría la definición. ¿De acuerdo? Vale. Para todo eso existe un N0. Y ahora, ¿cómo vemos que efectivamente esto se comprueba? Esto es un ejemplo, ¿no? Esto sería, el ejercicio acabaría aquí. Esto me diría que ya lo he demostrado, ¿vale? Y ahora simplemente ponemos un ejemplo, ¿no? De ese cumplimiento, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un epsilon igual a 0,01, ¿cuál sería su n? Pues el n sería 1 entre 0,01, que sería 100. A partir de 100, ¿se tiene que cumplir la definición de límite? Sí, vamos a verlo. Por ejemplo, en 101. ¿Cuánto vale la sucesión en 101? Pues como la sucesión es 1 entre n, pues 1 entre 101. ¿Cuánto vale el límite? 0. ¿Cuál es la distancia? 0,099. La distancia de la sucesión al límite es 0,0099. ¿Esto es más grande o más pequeño que 0,01? 0,009 y el otro es 0,01. Más pequeño, ¿vale? Por lo tanto, ¿se cumple la definición de límite? Sí. No es fácil, soy consciente, esta es la parte más densa de uso porque es una matemática diferente, no es un cálculo, ¿vale? Pero hay que intentar entender este concepto, ¿vale? Venga, como siempre, las clases son teórico-prácticas. Concepto, ejercicio, o sea, concepto, ejemplo, ejercicio. Venga, os propongo ahora, demuestre a partir de la definición del límite finito de una sucesión que esta sucesión no tiene límite igual a 1. Venga, yo me voy a ir pasando por las mesas a ver cómo la gente lo va resolviendo. Si tiene alguna duda, me apuntarme. En casa lo debéis intentar hacer. Si tenéis dudas, me vais preguntando igual. Yo me acerco aquí y lo resuelvo igual aquí, ¿vale? Perdona, ¿puede apuntar la definición? ¿Perdón? Que si puede apuntar la definición de la que hay que seguir. ¿Y en este ejercicio dices? Sí. Claro. Para todo epsilon existe un n0 tal que la distancia de la sucesión al límite es menor que epsilon para todo n mayor que n0. Venga, empezaríamos con, bueno, en todo ejercicio, lógicamente, tenemos que seguir unos pasos, que seguro que ya conocéis, pero lo primero, si me piden la definición de límite finito, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Poner la definición. Vale. Es decir, vamos a intentar llegar al menos hasta donde podamos. En los ejercicios, sobre todo en el examen final, los ejercicios normalmente no se evalúan 10-0, sino que hay por pérdidas de nota, porcentajes de nota, ¿no? Es decir, si alguien plantea bien el ejercicio, pero luego resuelve mal o tal, pues penaliza
pero no es lo mismo tener un 30% de nota, un ejercicio, que no tener nada, ¿vale? Por lo tanto, si me pide el límite finito y yo conozco el límite finito, porque lógicamente, no sé si sois conscientes, pero para probar hace falta estudiar, ¿vale? Eso como que sois conscientes, ¿vale? Entonces, yo ya me sé el límite finito, puede ser con palabras, ¿eh? Aquí esto no hace falta ponerlo así, alguien puede decir, no, para cualquier valor existe un número natural, me da igual, yo no tengo problemas con eso, ¿vale? Vale, una vez que hemos puesto el límite, ¿qué es lo que haríamos? Si no tenemos ni idea, intuitivamente. La verdad no tenemos ni idea. ¿Verdad? Esto si lo conoces y viene enunciado. ¿Qué es lo que harías? Sustituir lo que pueda, ¿no? Es decir, si viene la N aquí, pues lo pongo, y si viene L, lo pongo. ¿Vale? Pues venga, sustituir, a ver. Venga, sustituimos en esa expresión. Ahí no puedes poder explorar ahí. Lo que puedes hacer el menos uno que está restando, puedes pasar al otro lado y ahí dar la raíz. Porque ya estás a la raíz. Sí, lo que has hecho aquí es secundario. Sí, pero esto es la raíz. Muy bien, está bien. Pues otro lado, eso está bien. Y el componente n, ya solo, pues, vas a sacar uno, ya está, pues ahí, muy bien. Sí, hay que poner uno. Porque tienes que demostrar que no tiene límite uno, pero tienes que utilizar la definición de límite finito. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es poner el 1 y demostrar que eso no se cumple. Para poderlo pasar, bueno, primero no sabemos algo, ¿vale? Y esto lo puedo poner aquí en medio, sí. Pero para poderlo poner una flecha solo. Y entonces cuando el golpe pasa a otro lado. ¿Vale? No es lo mismo. Elevar al cuadrado de eso es. Y lo que puedes es. Tienes esto, raíz de x más 1 igual a 4, ¿vale? Entonces, tú lo que tienes aquí en realidad es x elevado a 1 media. Esto lo voy a contar luego también en casa, ¿vale? Manuel, Sí. entonces el Exilion elegimos el que queramos nosotros. Tiene que ser para todos. Un segundo. Estoy viendo a ver la cámara. ¿Sí? Estoy intentando ver por qué no va esta cámara. Veamos una cosa mejor. Lo voy a hacer aquí. ¿No? Voy a hacer. Vale. Voy a resolver una duda primero que me han preguntado en clase.
que tiene que ver con el álgebra, ¿vale? Entonces, si tú tienes raíz de x más 1 igual a 4, ¿vale? Tú en realidad lo que tienes es x elevado a un medio, ¿vale? Para poder simplificarlo, tienes que en algún momento elevar esto al cuadrado, ¿vale? Para que se te vaya. Claro, pero si tú elevas esto al cuadrado, solo lo puedes hacer si esto está solo. Por lo tanto, antes de elevar esto al cuadrado, este más 1 tiene que pasar al otro lado. Y te queda 4 menos 1. Y ahora sí, ahora ya lo puedes elevar ambos al cuadrado, ¿vale? Como este y este se te cancelan, lo que te queda es x igual a 4 menos 1, 3 cuadrados. ¿Vale? Esto es lo mismo que lo que muchos hacéis, que está bien, que es directamente como si pasara al otro lado, ¿no? Es decir, hacéis raíz de x igual a 4 menos 1 y luego simplemente la raíz pasa al otro lado. ¿Cómo? Elevado al cuadrado. ¿Y por qué llegáis tan tarde? Que no se ha parado la policía secreta. Y no teníamos el DNI. Bueno, sentados. La primera vez que me pasa eso. Un alumno... No, que no digo que sea mentira, digo que la primera vez que me pasa es que un alumno llega tarde porque ha parado la policía secreta. Puede pasar, sí. Vale, entonces este pasaría al otro lado, ¿vale? El X pasaría al otro lado. En realidad pasar al otro lado, ¿vale? Es lo mismo que elevar al cuadrado a ambos lados, ¿vale? Lo que es muy importante es que eso lo puedes hacer, pero cuando está aislada la raíz, ¿vale? Si no está aislada la raíz no lo puedes hacer, ¿vale? Es decir, tú no puedes elevar este al cuadrado y este al cuadrado, porque el cuadrado de una suma no es suma de cuadrados. ¿Sí? ¿Me seguís lo que estoy diciendo? Es un teorema de álgebra. Esto es lo que hablaba el primer día de este tipo de cosas que esto, por ejemplo, no está en la lección 0. Podría haber estado. Pero es que hay tantas cosas que surgen que es muy difícil construir una lección 0 bien. Es una de las cosas que se podría incorporar. Porque todo el mundo sabe que si tú tienes a más b al cuadrado, esto no es a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Entonces, a cuadrado más b cuadrado más 2ab. Este es el binomio de Newton. ¿Vale? 2ab. ¿Vale? ¿Suena esto? Vale. Venga, pues entonces... No sé por qué no sale la cámara, pero bueno, tampoco importa, ¿vale? Tampoco importa porque lo que importa es la pantalla. Javier, ¿tenías una duda también? Yo no veo la pantalla. La pantalla la voy a poner ahora, pero si no, no veo a Javier. Javier, pues... He dicho antes que los Exilion cogemos el que queramos nosotros. Nos inventamos uno. Para el ejemplo sí, claro. Para el ejemplo sí. ¿Vale? Venga, lo voy a resolver, ¿vale? ¿Resuelvo el ejercicio? Vale, entonces, lo primero que hacemos es... ponemos la definición. Para todo epsilon existe un n0 tal que la distancia de la sucesión al límite es más pequeña que epsilon para todo n mayor que n0, ¿vale? Vale. De la definición, si os dais cuenta, a la hora de resolverlo, lo único que me importa es lo del medio, ¿vale? Lo otro son cosas que tengo que saber, pero que no van a actuar, ¿vale? Lo que es importante es lo del medio, ¿vale? Entonces tengo a n, bueno, sería raíz, valor absoluto de raíz de n menos 1 menos 1 menor que eso, ¿vale? Bueno, el valor absoluto en general me lo puedo cargar porque como estoy con números naturales el 1, el 2, el 3, el 4, pues prácticamente, fijaos, en el 1 es 1 menos 1, 0,
Raíz de 0, 0. 0 menos 1, 1. Aquí sí, aquí tendría que tener cuidado porque tengo que mirar el signo. Pero a partir de aquí, del 2, 3, 4, por ejemplo, 3, 4, 4 menos 1, 3. Raíz de 3, 3 menos 1, positivo. Van a ser siempre positivos, ¿vale? Entonces, me cargo el valor absoluto y lo que tengo que hacer es simplemente despejar la raíz, ¿vale? Porque tengo que despejar, eso sí que es importante. ¿Qué tengo que despejar? ¿Cuál de n o epsilon tengo que despejar? ¿N o epsilon? N, porque yo doy un epsilon y me tiene que devolver un n, por lo tanto lo que tiene que devolver es n, ¿vale? El menos 1 está restando, pasa a otro lado, sumando. ¿Eso afecta a la desigualdad? No, porque recordáis que sumar a ambos lados de la desigualdad no cambia. De nuevo, oye, es que no me acuerdo, no te preocupes, apunto un ejemplito. 7 es mayor que 3, ¿sí o no? Si tú a 7 le sumas 2 y a 3 le sumas 2, te queda 7 más 2, 9, 3 más 2, 5. ¿9 es más grande que 5? Sí, ¿vale? Si tienes dudas, te pones un pequeño ejemplo y ya está, ¿no? Y ahora lo que os decía, como lo he comentado antes, pues ahora me permite ir más rápido. Yo elevaría al cuadrado a ambos lados, ¿vale? Y esto me permitiría quitarme la raíz, ¿vale? O si queréis pasar al otro lado, ¿vale? Pero tiene que estar sola, cuidado con la suma, ¿recordáis? Los productos son nuestros amigos, en las simplificaciones las sumas son lado oscuro, ¿vale? De esta parte de las matemáticas. Como simplifiquemos con sumas, tenemos muchos riesgos, ¿vale? Venga, y ahora el menos 1, que está aquí con menos 1, pasa a otro lado con más 1, ¿vale? Me queda n menor que epsilon más 1 cuadrado más 1. Vale, y ahora, visto esto, ¿esta sucesión tiene límite o no tiene límite? ¿O no lo podemos saber? Pues ya podemos saber que no tiene límite. Hemos demostrado que no tiene límite. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los n que cumplen la definición de límite? Los n más pequeños que una cantidad. ¿Y yo quién quiero que los cumplan? Los n más grandes, a partir de una cantidad. Por lo tanto, esta desigualdad de aquí me demuestra que esta sucesión no tiene límite igual a 1. ¿Por qué? Porque solamente se cumple lo de que la distancia es más pequeña, la distancia límite es más pequeña para los n mayores, ¿vale? Y sin embargo, aquí me dice que se cumple para los n menores. Yo quiero que se cumpla para los n mayores, ¿vale? Por tanto, no tiene límite. ¿Sí? Fijaos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a elegir un epsilon. Por ejemplo, un epsilon, si queréis, para que no quede valores así, bueno, vamos a poner epsilon igual a 0,1. Si epsilon es 0,1, el n a partir del cual, ¿cuál sería? Sería 1,1 al cuadrado más 1. Lo calculamos. El epsilon te lo tienen que dar siempre. Tú, el epsilon lo propones tú, porque es un ejemplo. O sea, la demostración habría acabado ya aquí. En este punto habría acabado la demostración. Y lo que estoy haciendo ahora es un ejemplo para que veáis que no se cumple. Y como es un ejemplo, pues tú ya puedes elegir el que tú quieras. Vale, entonces en este caso sería 1,1 al cuadrado más 1, ¿vale? Eso sale 2,21. Pero tiene que ser un número natural. ¿Cuál es el número natural posterior a 2,21? ¿Cuál es el número natural siguiente a 2,21? El 3, muy bien. ¿Qué tiene que ocurrir en 3? Lo que tiene que ocurrir en 3 es que la distancia de la sucesión, es decir, lo que hemos llamado a sub 3 al límite, que es el 1, tiene que ser más pequeño que epsilon. Pues vamos a ver cuánto es esa distancia. ¿Cuánto es a sub 3? A sub 3 es raíz de 3 menos 1. ¿No? Porque donde ponga n, ¿qué pongo? Un 3. Menos 1. ¿Cuánto es raíz de 3 menos 1 menos 1? Pues raíz de 3 menos 1 es 2, raíz de 2 menos 1. Pues de nuevo,
me toca calculadora porque raíz de 2 no es exacto, es un... (1,41 menos 1, 0,41. Esto vale 0,41. ¿Vale? ¿Cuánto hemos dicho que valía epsilon? 0,1, ¿no? Y sin embargo, la distancia es más grande, 0,41. Esta función tiene... esta función no, esta sucesión tiene límite. ¿Esta sucesión tiene límite? Sí. No tiene límite. No os dejéis engañar, sentido crítico. No tiene límite porque la distancia es más grande que epsilon. No, de hecho ya lo hemos hablado ya aquí, que no tiene límite, que este símbolo, esta desigualdad, me está diciendo que no. Que solo se cumple para los n pequeños, pero no se cumple para los n grandes. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Yo sé que no es... yo sé que no es sencillo, es una forma de enfocar la matemática muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y también os aviso que va a ser en esta lección 1, que ahora vamos a seguir con el límite infinito, y luego un poquito en la lección 3, nada más, ¿vale? O sea, que esto no va a ser lo habitual. Pero bueno, conviene, pues, conviene procesarlo y conviene entenderlo, ¿vale? Vale, lo siguiente que puede pasar con la sucesión es que en vez de irse a un número que tenga límite infinito, lo que puede ocurrir es que se vaya ¿a dónde? Al infinito, ¿vale? Que tenga límite infinito. Bueno, pues vamos a definir eso también, ¿vale? Decimos que una sucesión tiene límite infinito, se denota así, el límite cuando n tiende a infinito de n es igual a infinito, sí, para cualquier valor que tú eliges. Normalmente cuando el valor tiende a ser grande, se dice k, ¿vale? Pero bueno, me da igual. ¿Podemos haberlo llamado epsilon? Sí, pero... Vale, existe un n0. Fijaos, esto es exactamente lo mismo que antes, ¿lo veis? ¿Qué tiene que ocurrir? Una relación entre k y n, ¿vale? Lo mismo de antes. Tiene que cumplir algo, que ahora veremos qué es. ¿Cuándo? Para todos los n mayor que 0. O sea, de las 3 partes, 2 son iguales. Y lo único que en este caso lo que le pedimos es que AN sea mayor que K. Es decir, que para todo K que tú eliges, para un K que tú elijas por muy grande que sea, tiene que existir un número natural a partir del cual la sucesión esté por encima de K. ¿Vale? ¿Eso se puede cumplir o no? Si se cumple, decimos que la sucesión tiene límite infinito. Si no se cumple, decimos que la sucesión tiene límite finito. ¿Sí? ¿Dudas con esto? De nuevo, ahora ya es más fácil de interpretarlo, primero porque hemos trabajado con la otra, pero vamos a hacer un análisis gráfico de qué es lo que está pasando en este caso, ¿vale? Vale, de nuevo vamos a dibujarnos una sucesión. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, lo que sea, ¿vale? Y vamos a hacer, por ejemplo, esto. Más o menos. Vale. Vale, entonces, decimos que para cualquier K existe un N0, un número natural, tal que AN está por encima de K, la sucesión está por encima de K, para todo N mayor que N0. ¿Vale? Pues bien, vamos a elegir un K. Un K es una distancia, por ejemplo, esta de aquí. Vale, este es K. Vale, dado ese K, ¿existe un número natural de aquí a partir del cual la sucesión esté por encima? Pues me vengo por aquí. Vale, en el 3, ¿la sucesión está por encima o por debajo de K?
Este punto está por encima de la línea o por debajo. Si esto fuera salto con pértiga, ¿conseguiría la medalla o no conseguiría la medalla? No conseguiría la medalla, ¿vale? O sea, está por debajo, por lo tanto no. En 4, ¿la sucesión está por encima de K? Sí. En 5, también. En 6, en 7. O sea, dado este K, a partir de 4, claramente la sucesión está por encima. Esa es la idea del concepto de límite infinito. Claro, a mí me puede decir, claro, pero es que ese K que has elegido es muy pequeño. ¿Podríamos elegir un K más grande? Sí, por ejemplo, podríamos elegir este K de aquí. Hasta aquí más o menos. Ahora, dado este K, en 4 la sucesión está por encima o por debajo de K. Está por debajo, en 4 ya no se cumple. ¿En 5 se cumple? No. ¿Pero en 6 se cumple? Sí. ¿El 6 está por encima de K? Sí. ¿7 también? Sí. Ahora se cumple a partir de 6. Me da igual cuál sea. Lo que me importa es que para todo K, por mucho que tú subas K, ¿vale? Siempre vas a poder desplazarte a la derecha para conseguir un N a partir del cual la sucesión sigue estando por encima, ¿vale? Por mucho que tú subas K, hay un momento en el que la sucesión está por encima, ¿vale? Si esto ocurre, entonces decimos que la sucesión tiene límite infinito. Si esto no ocurre, pues no decimos que no tiene límite infinito, ¿vale? De nuevo, nos preguntamos por qué, es una definición, ¿vale? Que estamos aplicando. ¿Dudas con esto? Bueno, pues ahora solo nos queda, pues vamos a hacer un ejemplo, a ver si esto se cumple en un ejemplo, porque ya una vez que lo hemos entendido, ya es muy fácil. Vale, comprobar que la sucesión AN igual a raíz de N no tiene límite, se dice que no tiene límite o que tiene límite infinito, ¿vale? Bueno, pues ahora puedo ir un poquito más deprisa porque toda la primera parte es la misma, simplemente pondría la definición. Para todo K existe un N0, un número natural, tal que, aquí es donde cambia, aquí le exigimos otra cosa, la sucesión esté por encima del límite y esto es igual. ¿Dónde? Para todo n mayor que n. Igual que en el ejercicio anterior, esta parte es la que yo tengo que saber, pero en el cálculo no aparece, es decir, tengo que saber que tengo que encontrar n, ¿vale? Esta parte es la clave porque me está diciendo a partir de cuál, que es donde está la desigualdad, pero no aparece en el cálculo, y lo único que me quedo es con esto, ¿vale? Simplemente donde ponga a n, pongo el de mi ejemplo, raíz de n, el de mi ejemplo, el de mi ejercicio, como queráis, y L, perdón, aquí me he equivocado, es a n mayor que k, no que L, sino, aquí no hay límite, sino a n mayor que k, ¿no? Para todo k es un n0, tal que a n está por encima de k, por mucho que tú sumas k. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo había entendido antes o el hecho? A veces cuando me equivoco aposta, este no ha sido el caso. A veces me equivoco aposta para ver si me seguís. ¿Me seguís o no? Nadie me ha dicho, si alguien no entiende algo que pongo, por favor, decídmelo porque puede ser una errata o lo que sea, ¿vale? Vale, entonces pongo la solución que es a n y k, ¿vale? Y ahora, ¿qué tengo que despejar? ¿K o n? ¿K o n? N, ¿por qué? Porque yo doy un K y lo que me devuelve es un N, entonces quiero saber si existe ese N, ¿vale? Por lo tanto, despejo N, y en este caso, como la raíz está sola ya, no hay ningún problema, no hay ninguna suma, pues pasa al otro lado, ¿vale? Elevado al cuadrado, si queréis, elevo al cuadrado a ambos lados, ¿vale? Y lo que te queda es que N es mayor que K. Estos son los N y K que cumplen la condición de límite. Por lo tanto, en este caso, esta condición de límite infinito, ¿se cumple o no se cumple? Sí se cumple. ¿Por qué? Porque me está diciendo que se cumple para los n mayores que k. Esta es la clave, esta desigualdad. Para los n mayores que k, ¿vale? Por lo tanto, tú me puedas, yo te voy a poder dar un k muy grande, el que sea, y tú me vas a poder dar un n a partir del cual la sucesión está por encima. ¿Lo vemos? Vamos a coger un ejemplo. Por ejemplo, vamos a coger k igual a 10. Si coges k igual a 10, ¿cuál es el n a partir que se tiene que cumplir?
Pues el que ha salido antes en la condición, n mayor que k cuadrado. A partir de ahí sabemos que se va a cumplir. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 100. Pues ahora lo que tengo que hacer es coger un número mayor que 100 y ver si la sucesión está por encima de k. Por ejemplo, el 101. ¿Cuánto vale la sucesión en 101? Raíz de 101. Raíz de 101 es 10,05. ¿10,05 está por encima de k? Sí, porque k era 10, por lo tanto se cumple. Ahí me dice, bueno, es que has elegido k igual a 10, si eliges k igual a 1000, bueno, lógicamente, si eliges k igual a 1000, pues el n a partir que se cumple será 1000 a 1000 por 1000, ¿no? 1.000.000. Tienes que irte a 1.000.001 para que se cumpla, ¿vale? Lógicamente, tiene que ser mayor. Pero se va a cumplir para cualquiera, por muy grande que sea. ¿Dudas con esto? Pues venga, vosotros, ya como último ejercicio del día, que hoy ha sido una clase muy densa, soy consciente, por eso con esto acabamos, ¿vale? Vamos a intentar resolver este ejercicio. Demuestre a partir de la definición de límite infinito de una sucesión que AN igual al logaritmo neperiano de n no tiene límite finito, o lo que es lo mismo, tiene límite infinito. Antes se me ha olvidado, pero normalmente cuando os dejo tiempo para que resolváis, pauso la grabación. Eso es. Venga, decimos que esta sucesión tiene límite infinito si para todo k, por muy grande que sea, existe un número natural tal que la sucesión está por encima de, ojo, k, ¿vale? No L, ¿vale? Encima de k. ¿Para quién? Para los n mayores que n. ¿Vale? Bien, de todo esto, lo único que tengo, como he dicho siempre, como he dicho antes, para sustituir el ejercicio es, el caso particular, es AN, ¿vale? No tengo ni siquiera el límite, por lo tanto, donde ponga AN, pongo logaritmo neperiano de n mayor que k. ¿Y ahora qué tengo que despejar? N, muy bien. ¿Cómo despejo el logaritmo? Pues con la operación inversa. ¿Cuál es el inverso del logaritmo? Lo vimos el otro día, la lección 0, la exponencial, ¿no? N mayor que e elevado a k. ¿No? La exponencial y el logaritmo neperiano son inversos. Vale, pues ya está, ya lo tengo. N mayor que e elevado a k. ¿Esta sucesión tiene límite infinito? Sí. Sí, ¿por qué? Porque acabo de encontrar n mayor que la relación con k, ¿vale? Por lo tanto, son los n que se cumplen a partir de un valor. Por ejemplo, si eliges k igual a 10, bueno, como en la exponencial es muy grande, ya voy a coger un k pequeño, ¿vale? Si coges k igual a 2, el n que se cumple, ¿cuál tiene que ser? N mayor que e al cuadrado. Me voy a la calculadora. La calculadora, E2 es un número trascendental, 2,71, tiene muchos decimales, voy a poner 271 por 271. 271 al cuadrado, sería 7,3. ¿Cuál es el n mayor de 7,3? El siguiente número natural. El siguiente número natural siguiente a 7,3 es 8. Por lo tanto, en 8, ¿qué tiene que ocurrir? Que la sucesión tiene que estar por encima de K. Muy bien. ¿Quién ha dicho? Muy bien, por encima de K. Eso es, ¿vale? Por lo tanto, la sucesión en 8 es logaritmo de 8. K es 2. Vamos a ver qué pasa en el logaritmo de 8. Calculadora otra vez. 8 logaritmo neperiano 2,07. 2,07 es más grande que 2. Sí, está por encima de K. Se cumple. Muy bien. ¿Dudas con esto?
Vale, pues fenomenal, lo dejamos aquí, ¿vale? Ya os advierto que no va a ser todas las clases así, ¿vale? Pero esta ya no la hemos quitado en medio. Y en casa igual, si tenéis alguna duda, si no, seguimos el viernes.